buenas tardes a todas, todos, todes. Ahora sí. Bueno, mi nombre es Mariana Lorenz. Aquellos que hayan participado de las charlas que estuvimos organizando durante el año pasado, ya me conocerán, y algunos voluntarios de las misiones. La idea de la charla del día de hoy era un poco introducir, digamos, la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos. Eh, Pensamos el encuentro, digamos, en tres etapas o momentos, si se quiere. La primera sería Mariana Galvani, que es la directora de Planificación de Asistencia Humanitaria. Va a contar un poco de qué se trata esta agencia, que se conformó en marzo del año pasado y en la que se enmarca ahora dentro de la Cancillería Cascos Blancos. Luego Karina Mouso y yo les vamos a estar contando un poco, digamos, cómo es el manejo de la base de voluntarios, las misiones y las capacitaciones para voluntarios y voluntarias. Y Mauro, nuestro director de operaciones y logística, les va a estar comentando un poco más de las cuestiones logísticas y operativas de las misiones. Bueno, el año pasado estuvimos haciendo un ciclo de charlas con distintas temáticas, hubo sobre contención psicosocial, sobre nuestro voluntariado ambiental, trabajamos sobre comunicación en la emergencia y la idea, bueno, es repetir estos encuentros de actualización para voluntarios y voluntarias a lo largo del año, en los últimos jueves de cada mes. Pronto les vamos a comentar cuál será la temática del próximo, pero en este primer encuentro de marzo queríamos un poco comentarles a todos ustedes estas cuestiones que les venía diciendo para que todos nuestros voluntarios y voluntarias, los que tienen ya un poco más de tiempo en Cascos Blancos y los que recién se incorporan, tengan, bueno, una noción y un conocimiento de cómo se manejan las misiones y qué es Cascos Blancos y cómo entendemos la asistencia humanitaria. Les pido nuevamente, encarecidamente, que por favor no activen sus audios para poder escucharnos a todos y todas. Y bueno, al final dejamos un ratito para preguntas, consultas. Así que le doy la palabra a Mariana Galvani. Voy a compartirles una presentación que espero que se vea. Un segundito. Un copita. En la copita allá abajo. La copita, Mariam. Abajo, la forma Allá, mira. Hay una copita al lado, uno más. Ay, se me trabó el... Tuviera Patricia, traemos otra cosa. Ahí va. Sí, Bueno, espero que estén viendo la presentación. ¿Está? ¿Alguien me da un ok? Perfecto, listo, bárbaro, gracias. Bueno, la idea es un poco contarles, tenemos alguna novedad, no, tratar de enmarcar institucionalmente Cascos Blancos y contarles un poco cómo, en qué lugar de la estructura del Ministerio de Relaciones Internacionales está Cascos Blancos. Y la nueva creación, que es bastante joven, que es la creación de la agencia, que es la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria Cascos Blancos. Este es un organismo nuevo que junta dos partes que estaban en Cancillería, que es la Dirección Nacional de Coordinación, perdón, leí ahí, no, la Dirección de Cooperación Internacional y la Dirección de Cascos Blancos, que junta a su vez, y ahora me adelanto un poco, después lo vamos a ir viendo en la presentación, pero junta a su vez dos grandes marcas, por así decirlo, de Cancillería,
que son Cascos Blancos y el FOAR. Este organismo descentralizado, según creemos y estuvimos en la vinculación de la creación de esta agencia, potencia mucho más el trabajo que se venía haciendo desde los dos lugares. Si bien tienen como dos funciones separadas y fáciles de ver, muchas veces nos cruzábamos. O sea, hay muchos ejemplos donde la asistencia humanitaria y la cooperación se superponían. Siempre el caso quedamos como bastante, como, a ver, bueno, Haití, el pro-huerta en Haití, bueno, los derrames en Mozambique, como también por las cosas también. Siempre usamos este ejemplo de Haití porque el pro-huerta en Haití empezó como algo de cooperación y cuando lo vimos como una cuestión de emergencia alimentaria, fue Cascos Blancos el que está interviniendo en este momento en Haití, ya no con después de los conflictos, demás, ya no con huertas particulares, sino con huertas escolares. Entonces, el proyecto que se está desarrollando en este momento en Haití está vinculado a llevar lo que ellos llaman los frescos a las escuelas haitianas. Bueno, ahí fue una de las primeras cosas donde ayuda humanitaria retoma una cuestión que venía siendo históricamente de cooperación. Con los derrames de petróleo en Perú nos pasó al revés. Nos vinieron a buscar a nosotros porque era una emergencia humanitaria y charlando y viendo cuáles eran las necesidades del país, lo que fuimos viendo es que se necesitaba un saber experto que se podía enmarcar en un proyecto de cooperación. Entonces se hizo un saber experto que se iba a desarrollar en el tiempo, porque una cosa que tiene la emergencia humanitaria es que actúa en el momento de la emergencia y en el corto plazo. En cambio, la cooperación internacional son proyectos a largo plazo, a 2, 3, 4 años. Entonces, y lo que se vio con ese derrame es que se iba a necesitar como una expertise más vinculada a lo biológico y más vinculada a desarrollarlo en el tiempo. Entonces, algo que había sido una emergencia humanitaria y donde nos habían pedido a nosotros, terminó siendo un proyecto de cooperación. Bueno, me parece importante esto, es ir viendo cómo la ayuda humanitaria y la cooperación se involucran o tienen relación y a veces tienen un límite que es un poco difuso. Entonces, que lo que hace la agencia es ese límite y eso es potenciarlo para que los trabajos sean mejores y para poder quedarse, porque, bueno, no sé, algunos serán voluntarios, que es la primera vez que escuchan una charla de esta, pero posiblemente haya entre ustedes voluntarios, no quiero decir más viejos, sino con más experiencia. Y sabrán que, bueno, que una de las primeras sensaciones, siempre lo hablamos con Verónica Ayala, eso, es en una misión es esa sensación de qué corto, ¿no? Aunque la misión dure un mes o dure 2 meses, siempre uno piensa se podría haber hecho más. Podríamos haber estado más tiempo, podríamos haber resuelto alguna otra cuestión. Vimos todo esto y lo vimos en el lugar y solo pudimos prestar ayuda para lo que fuimos equipados y podríamos haber hecho otras cosas. Entonces, el haber armado la agencia lo que hace es posibilitar en muchos de estos casos la permanencia en el tiempo. Nosotros tuvimos hace poco tiempo en Honduras, por un caso de ayuda humanitaria, por unos deslaves, y ahora Cooperación está pensando en estructurar proyectos a partir de eso con Honduras. Entonces, como es estas sensaciones, bueno, nos podemos quedar en el tiempo. Y dos cosas que quería decir que me olvidé, pero viene con esto de quedarse en el tiempo, sobre estas dos marcas que son FOAR y Cascos Blancos, que son dos políticas de Estado y que estamos muy orgullosos y todos los que forman parte o formaron parte o formarán parte están muy orgullosos de que son políticas que trascienden las gestiones. O sea, son políticas que llevan 30 años de existencia y que siguen funcionando a pesar de las gestiones. Con líneas políticas distintas, de hecho, con discusiones políticas distintas, pero sin embargo siguen existiendo, tanto el FOAR como Cascos Blancos, que van a exceder nuestra conducción
y de hecho, y excedió las conducciones que nos preceden. Siempre es, o sea, se conduce desde una mirada política, se conduce desde una apuesta hacia la ayuda humanitaria y hacia la cooperación internacional, que es lo que un poco vamos a transmitir nosotros, pero a su vez también estamos convencidos que esto sea una política de Estado, es la potencia que tiene, y es, dos potencias se saludan, ¿sí? No, pero se juntan, dos marcas que son dos políticas de Estado para potenciar esa posibilidad de la ayuda humanitaria, pero a la vez de quedarse en el territorio y poder contribuir con más cosas. Bueno, para mí esto está... Yo creo que fui pasando toda la... Bueno, igual las vamos dejando por si alguna cosa les resulta más pedagógica viendo la escrita, pero bueno, lo que estaba intentando como apuntalar son estas funciones de la agencia y este formato que ya digo, que venía pasando de hecho y que creemos que esta conjunción lo que va a hacer va a ser una colaboración virtuosa, digamos. Bueno, un poco antes de contar cómo me resulta más fácil a mí igual contar esto desde las misiones en específico. Pero bueno, un poco las funciones separamos estas diapositivas en las funciones de cascos blancos, ya alejándonos de cooperación, que igual estaría bueno eso proponer una charla después para que sepan lo que es cooperación, porque hay becas que tienen que ver con la transferencia de conocimiento de un país a otro y que me parece interesante también desplegar y abrir esa parte de la agencia, que aunque ustedes sean voluntarios o estén pensando en ser voluntarios de cascos blancos, tal vez las becas del FOAR les puedan interesar también. O sea, me parece que es un punto, es un lugar para investigar que es bastante interesante. Bueno, como les decía, de este voluntariado civil, paso ahora a cascos blancos, cascos blancos. Y es muy importante pensarlo así, es un voluntariado civil, pero un voluntariado civil estatal. Es decir, y me parece que ahí hay una potencia, por eso lo quiero recalcar, y es lo que hace Cascos Blancos es conducir a todos estos voluntarios que se inscriben en la base de datos, que ahora ya les van a explicar el funcionamiento y eso, pero son conducidos por el Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Que son los Estados los que se ponen de acuerdo, según las necesidades, de dónde desarrollar las tareas. Y que sean políticas públicas y que sean políticas acordadas entre los Estados. Ustedes podrán pensar cuáles son los problemas que esto trae, pero yo me veo en la obligación de contarles cuáles son los beneficios que trae esto. Y es que los estados conocen el plan integral, digamos, de lo que está pasando, la circunstancia enteramente de lo que está pasando en su país y cuáles son las necesidades concretas. O sea, se me ocurre Turquía, por ejemplo, para dar un ejemplo cercano que después lo van a desarrollar, pero nosotros les estamos ofreciendo algo que Turquía no necesitaba. Y el hecho de que dos estados se pongan a discutir eso y ellos nos digan, miren, nosotros necesitamos ayuda, pero necesitamos otra ayuda. Y nos obligó a nosotros a buscar las brigadas específicas que ellos necesitaban, porque necesitaban sacar gente en lo inmediato de abajo de las ruinas del terremoto. Y no, o sea, y les pasaba a segundo plano la pastilla potabilizadora, la contención sociológica, el armado de bodega, porque Turquía tenía un plan específico que era el rescate con vida, bueno, y después el rescate de cadáveres. Entonces, en esa línea de prioridades que fijó el país, nuestro país le pudo decir, bueno, vamos a tratar de colaborar con eso y empezamos a buscar cosas que tuvieran que ver con el requerimiento específico. Entonces, me parece que eso fue una solución virtuosa, digamos, porque lo sabrán ustedes mucho más, que habrán tenido que organizar cuestiones solidarias y demás, que
personas son muy solidarias, los países son muy solidarios, pero muchas veces cuesta mucho ordenar esa solidaridad. Y a veces bueno, es como cuando sabemos que en un caso de incendio a los bomberos pues les costó el doble porque tuvieron que rescatar a la gente que por su cuenta fue a apagar el incendio. Entonces, cuando los ordenamientos son estatales, digo estado, pero pueden, o sea, pueden ser estados nacionales, pero también pueden ser estados provinciales o estados locales, lo que garantiza es cierta organización de esa solidaridad. Por eso digo, y dejo en su cabeza, yo tengo que decirle lo que de eso es bueno, entonces me parece que este voluntariado civil colabora o aporta esto al ser estatal. Bueno, ahora tienen en pantalla uno de los principios de Cascos Blancos, que es esto de reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia, basada en estos acuerdos internacionales. Que también es un desafío, y ahí sí es dentro de las líneas políticas que planteó la conducción de Sabina, de Cascos Blancos, sobre todo en lo que tiene que ver con voluntariado ambiental, y pensar esto y de comprometerse con todo lo que tenga que ver con la resiliencia y el cambio climático. Me parece que ahí, bueno, eso que les decía, que es una política de Estado, pero que cada conducción le pone su tono, digamos, a esto que se hace. Bueno, no, me parece mucho. Bueno, y ahí acá marcamos esto en la misma línea, algunas cuestiones de áreas prioritarias de intervención, que está la respuesta a desastres, desde el enfoque de gestión de riesgo de desastre, que también, bueno, hubo algunos seminarios sobre eso y se los recontra recomiendo. La asistencia ambiental para impulsar estrategias locales de reducción de riesgo y la adaptación y la mitigación del cambio climático. Bueno, esto lo pensamos en solidaridad con otros países, pero también nos pareció, y también acá hay una línea política, es tratar de hacer cuestiones también en nuestro país, ¿no? De pensar esto, incluso de desarrollar más voluntariados estatales adentro del país, en otros, o sea, importar la marca Cascos Blancos. También que Cascos Blancos no esté reducido a la ayuda humanitaria en el exterior, sino también tener vinculación con los gobiernos locales y con los gobiernos provinciales. Mucho de esto se impulsa a través de pensar la resiliencia, pensar la gestión de riesgo y desastres adentro de estos gobiernos locales y estas provincias. Bueno, y ahora nos agarró como un problema técnico. Bueno, lo que hay después, que bueno, Mariana les va a compartir, supongo, así no las leo una a una, las misiones en las que estuvimos. Y algunas, les quiero decir esto, algunas son como exitosas, como yo creo que fue la misión de Turquía, porque hubo una buena coordinación con el Estado turco, porque, bueno, y porque logramos rescatar gente con vida, pero también hay otras, no sé, hay la misión de Salta, mirando acá las de Julio, de asistencia alimentaria, nutricional y sanitaria, no la consideramos tan exitosa, o sea, hubo idas, vueltas. Digo esto también, que a veces realizamos misiones que son más o menos vistosas, eso por un lado, de cómo resuenan hacia afuera, y algunas son fallidas, ¿no? Que eso también hay que pensarlo. O algunas sirven para algo que es distinto a la función de la que fuimos. O sea, yo creo que en Honduras, más que la ayuda que nosotros pudimos brindar específicamente en terreno, fue un apoyo moral increíble para las personas que estaban ahí, que fuera Casco Blanco, para la municipalidad de Tegucigalpa, que era un gobierno nuevo, que estaba muy preocupado por los riesgos y por los desastres, que lograron salir de estos deslaves sin ningún muerto. Entonces, yo creo que más que el trabajo específico que se hizo en ese momento, sí, les tengo que decir que fue
como dónde nos salió bien esa misión, y fue casi en un apoyo moral, y lo importante que fue que llegara Casco Blanco para ellos, que llegara a la Argentina, que entráramos en ese lugar y sentirse esto responsable, porque también tiene esta doble vara que cuando salimos en misión nos convertimos en el Estado argentino, ¿no? Ya a nadie le importa cuál es el gobierno que está, qué es lo que está pasando, somos la representación de la Argentina en el otro país donde estamos. Entonces, y esa llegada de la Argentina en Honduras fue muy bien recibida y fue, creo que un impacto bueno para todo lo que se estaba haciendo en gestión de riesgo y desastre, más allá de lo que podamos haber hecho nosotros específicamente. Bueno, después ahí van a ver, tenemos otras misiones y otros lugares que también son lugares de encuentro. Leí ahí de pasada, porque ahora se borró, pero leí ahí de pasada Luján, por ejemplo. Bueno, que son espacios que por ahí son misiones más cortas, más pequeñas, sociosanitarias, más específicas, pero eso o el encuentro de mujeres, pero también nos sirve a nosotros la Marcha del Orgullo para vernos, para probar también algunas cuestiones que después no se pueden probar en el exterior, las tenemos que tener probadas. Entonces, por ahí esas que son más cortas, más de un día, nos sirven también para ir formándonos y ir tomando experiencias que después se van a ir volcando en las otras misiones que hagamos. Bueno, más o menos esta es como una presentación de la agencia de cascos blancos o de la función de cascos blancos adentro de la agencia. Por ahí ahora Karina, Mariana y Mauro van a ir más a lo específico y puntual. Buenísimo. Ahora, gracias Mariana, les vamos a compartir la otra presentación. ¿No hay preguntas ahí? ¿No hay preguntas? Preguntas. Y al final, si les parece, les dejamos espacio para preguntas, para que nos compartan sus impresiones o lo que quieran contar. Les voy a compartir esta otra presentación. El mouse no me está ayudando. Ahí está. Se pierde. Cari, ¿querés leer la carta? No, con ese tamaño de letra puedo. Bueno, hola a todos, a todas. Mi nombre es Karina Monzo, estoy en la coordinación de voluntariado. Bueno, formo parte de esta Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos. Bueno, abono cada una de las palabras que dijo Mariana previamente. Realmente creo que la agencia es un acierto en los términos que ella lo planteó, en los términos de poder articular la ayuda humanitaria más concreta, más puntual, en el marco de una emergencia, con proyectos más de largo plazo de cooperación internacional que puedan colaborar en un desarrollo sustentable, prolongado y sostenido en el tiempo. El corazón de Cascos Blancos es la base de voluntarios y de voluntarias, es decir, ustedes que hoy están acá participando de esta charla son sin lugar a dudas la materia prima más valiosa que tiene esta agencia. Sabemos que a la charla probablemente, como decía Mariana, se anotaron y están detrás de la pantalla voluntarios y voluntarias con más experiencia, con más camino transitado y otros que se están incorporando recién ahora. Como decía Mariana, voluntariado civil del Estado tiene estas características que para nosotros son muy valiosas, y es que es un voluntariado que es justamente la voluntad del sujeto de querer participar, de querer ayudar, de querer colaborar con el Estado argentino en cada una de las intervenciones que hace, tanto a nivel local como a nivel internacional. Cascos Blancos desde el año 94 se fue ganando un nombre y un renombre, por eso lo que narraba Mariana en relación a la experiencia de Honduras es bien gráfico en el sentido de no solo llega la delegación argentina, llega Cascos Blancos son reconocidos y conocidos alrededor del mundo, y digamos, ese reconocimiento está asociado a un montón de atributos, todos ellos positivos. Así que lo digo humildemente, desde mi lugar de coordinadora, para mí es un honor, un placer formar parte de esta agencia. Dicho esto, digo cuestiones como más técnicas, sobre todo para los voluntarios y voluntarias más nuevas, para que sepan un poco cómo es el proceso, yo diría, de decisiones o la cadena de decisiones que se van generando a la hora de poder diseñar, pensar una misión y pensar
a qué voluntario y voluntaria convocar para tal o cual misión. Las misiones pueden ser programadas o no programadas. Claramente las no programadas van a tener que ver con una situación de emergencia en la cual un Estado puede pedirle ayuda al Estado argentino, o bien el Estado argentino ofrecer ayuda sabiendo que está aconteciendo un evento que requiere una intervención rápida, concreta, eficaz, profesional. Esa es una de las posibilidades. La otra de las posibilidades son toda una serie de intervenciones que nosotros tenemos planificadas que son sí programadas. Quiero decir, por ejemplo, lo que Mariana contaba, ¿no? Lo que es la peregrinación a Luján, lo que puede ser el Encuentro Nacional de Mujeres, la Marcha del Orgullo, Marcha del 24 de marzo o cualquier otro evento masivo que requiera tal vez un acompañamiento nuestro, del establecimiento de un puesto sociosanitario, de nuestra ayuda y colaboración para la organización de eventos masivos, etc. Son dos tipos de situaciones muy distintas y eso también determina y define un tipo de convocatoria distinta para los y las voluntarias. En el caso de las misiones internacionales, hay, volver anterior, Marian, por favor, hay dentro de la estructura de cascos una coordinación específica, ¿no? O sea, está la presidencia de la agencia, que es Sabina Frederick, está la Dirección Nacional de Planificación, que es la de Mariana Galvani, está la Dirección Nacional de Cooperación, Santiago Gala, es su director nacional, que serían las dos patas que componen la agencia, y luego desde el área de Mariana está la Dirección de Operaciones y Logísticas, y hay tres coordinaciones. Hay una coordinación de asuntos nacionales, una coordinación de asuntos internacionales y una coordinación de voluntarios y capacitación. Entonces, de acuerdo al tipo de misión que se trate, se convocará a la coordinadora o el coordinador de asuntos nacionales o internacionales. En el caso de las misiones internacionales, debe haber toda una serie de comunicaciones formales a nivel de la Cancillería, a nivel de los embajadores, donde se pacta la recepción de la ayuda, en qué términos, cuándo se viaja, de qué modo, etc. Es decir, hay toda una serie de formalidades porque, bueno, como bien lo dijo Mariana, eso implica una acción entre dos estados que supone una serie de legalidades y pasos lógicos insoslayables a la hora de pensar y diseñar esas misiones. En el caso de las nacionales, también por supuesto, o sea, hay que pactar con los gobiernos locales, es decir, una misión que se realiza en Salta o una misión que se realiza en cualquier otra provincia, localidad de nuestro país, también supone ese tipo de articulación. Mauro, cuando hablaré un ratito, va a explicar cómo se diseña en términos operativos, en términos logísticos, una misión con la información que se va recabando, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el caso de una situación de emergencia. Porque, por ejemplo, las que sí son programadas, ya hay una cierta gimnasia, ¿no? Uno, si va a la peregrinación de Luján, ya más o menos se sabe qué es lo que se nos va a pedir, cómo se nos va a pedir, dónde vamos a tener que intervenir, etcétera. Pero cuando se trata de la emergencia, para el área de operaciones y logística, recabar esa información de las primeras horas, de los primeros enlaces, es vital para el diseño de la misión y para lo que a la coordinación de voluntariado compete, poder diseñar la búsqueda de los perfiles apropiados para poder intervenir en esa misión. Esa búsqueda tiene que ver con ese mail que ustedes reciben como parte de la base de datos de Cascos Blancos, en el cual se requiere un cierto perfil, una cierta expertise por parte de ustedes, llegado el caso, para poder intervenir en esa situación puntual. Como ustedes saben, cuando ustedes se inscribieron en la base, probablemente tuvieron que dar cuenta de una serie de cuestiones que hacen a su currículum, digamos. Seguramente se tuvieron que asociar, vincular o identificar con alguno de los clústeres en los cuales se clasifica la gente los y las voluntarias que forman parte de la base. Seguramente habrán tenido que dar cuenta de si manejan o no otro idioma aparte del castellano, o cuál es su nivel de idioma para poder de alguna manera dimensionar si pueden o no interlocutar o tener intercambios de acuerdo al país que se trate con la población que allí se encuentra. Poder acreditar sus títulos o su formación académica, poder dar cuenta también de si tuvieron experiencia previa en otros voluntariados,
si pertenecen a otros voluntariados. Una cuestión que es formal, pero para nosotros es muy importante, y es que tengan toda su documentación al día, sobre todo cuando se trata de misiones internacionales. Esas son cuestiones, el tema de las vacunas, de acuerdo a qué lugar la misión se trata, digamos, son todos elementos que se ponen en juego a la hora de hacer la convocatoria y después sí empezar a hacer la selección de quiénes van a ser los y las voluntarias que nos van a acompañar. Hay una cuestión que me parece relevante para que entiendan cómo es el funcionamiento interno, porque a veces no tenemos muchas instancias de estas de intercambio y está buena esta información, es que la idea dentro de Cascos Blancos, dentro del cuerpo de voluntarios, es poder ir trazando un camino conjunto, ir acompañándonos a lo largo del tiempo. Entonces, probablemente un voluntario que recién ingresa a la base, las misiones en las cuales su perfil se considera adecuado, tengan que ver con misiones más sencillas o por lo menos más manejables para que también los funcionarios de Cascos Blancos vayan conociendo a ese voluntario y de alguna manera poder ir creciendo en ese camino, ¿no? Porque digo, las misiones también tienen distintos tipos o modos de dificultad que está bueno poder ir llevándolas adelante en este progresivo camino dentro de la institución, ¿no? De por ahí empezar con misiones más asequibles, más sencillas en cierto modo, para luego sí poder llegar a reuniones, a misiones que tengan una mayor complejidad y que requieran de experiencia, ¿no? De ir poder construir ese camino de manera conjunta de la experiencia para poder llegar a misiones de cierto tipo. Justo alguien está preguntando si podemos refrescarlo cuáles son los clusters. Bien, estos son los Claro, clusters por eso. en los cuales en general está clasificada, digamos, lo que es la base de datos. Tiene que ver con la recuperación temprana, con el clúster de logística, tecnologías de la información, protección de derechos, educación y capacitación, el clúster de salud, siempre muy, muy demandado en estos casos, el clúster de seguridad alimentaria y de nutrición, y el clúster que me lo Gestión de albergues y campamentos. Gestión de albergues y campamentos. Perfecto. Por supuesto que cada uno de ustedes puede identificarse con más de un clúster de los que acá está mencionado. También es verdad que se sopesan, digamos, la experiencia, digo, no son solo las acreditaciones formales lo que define el perfil de un voluntario. Eso es lo que quiero tratar de decir, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con intervenciones prácticas, concretas en el terreno, que se van a ir conociendo a lo largo del tiempo y a lo largo de acompañarnos en distintas instancias y en distintas misiones. Esa la gente de operaciones y logísticas son los que van a manejar ese tema, pero entiendo que así ocurre. Entonces, la base de datos es una base a la que se accede de manera libre. Uno puede decir, la verdad es que no tengo ninguna experticia en ninguno de estos clústeres, ni ningún título que me acredita, pero yo quiero ayudar y quiero formar parte de la base de voluntarios. Esa gente también forma parte de la base y también puede participar en algún tipo de misión inicial que no requiera mayor complejidad, pero que permita ir conociendo ese voluntario e incluso a partir de las actividades de capacitación, que después Mariana las va a nombrar, y a partir de la información que nosotros difundimos desde el correo de base de datos, empezar esa inquietud o esa curiosidad por tal vez llevar adelante o transitar una carrera que sí tenga que ver con estos temas en función de, bueno, de esto, de la curiosidad y de la vocación que se empieza a despertar a partir de formar parte de este gran equipo que es Cascos. Entonces, las misiones pueden ser programadas o no programadas, se hace una convocatoria general, se hace una selección en base a esto, en base a perfiles, saberes, experticias, todo esto que dijimos antes, en base a bueno, la rigurosidad y la complejidad que la misión en sí tenga. Ustedes saben que el vínculo que nos une es un vínculo de absoluta libertad. Ustedes eligen trabajar con Cascos y nosotros de alguna manera tratamos de respetar esa elección y ser lo más
corresponderles de la mejor manera esa confianza que ustedes depositan en la institución, en poner libremente su trabajo, su saber, su tiempo, su esfuerzo para la realización de estas misiones. Y por otro lado, digamos, otro elemento que es fundamental para, para poder hacer crecer esta base y hacer crecer a la propia institución, tiene que ver con los encuentros previos y posteriores a las misiones. Los encuentros previos tienen que ver con, en la medida de lo posible, en medida que la emergencia así lo permita, poder situar lo mejor posible a los y las voluntarias en el contexto en el que van a tener que desarrollar su trabajo. Eso para nosotros es muy importante, no siempre lo logramos por dos motivos. Uno, porque no siempre contamos ni siquiera nosotros con la totalidad de la información, y a veces porque la urgencia demanda justamente eso, resolver cosas en un tiempo que es muy escaso. Pero siempre que podemos, para nosotros es muy importante tener un encuentro con las y los voluntarios donde poder decirles, te vas a encontrar con esto. Porque es situarlos, es que se vayan, el famoso ir haciéndose una idea de qué es lo que van a ver. Porque bueno, la mayoría de las veces los escenarios no son escenarios óptimos, son escenarios más bien de justamente de donde hay que gestionar un desastre, donde hay que actuar ante una emergencia, donde se atraviesan situaciones muy límites. Perdón, y me permito agregar, muy cambiantes también. Y muy cambiantes, exacto. Entonces, en la medida de lo posible, esa reunión previa, para también saber con quiénes viajen, con quiénes van a ser los funcionarios de referencia, digamos, para tener, digamos, un poco ese marco. Insisto, es algo a lo que aspiramos, no siempre lo podemos lograr. Y también son muy importantes las reuniones posteriores a las misiones, porque ahí para nosotros esto es vital y es poder tener la devolución de los voluntarios y de las voluntarias, que nos puedan decir cómo les fue, qué les pareció, qué les faltó, en qué creen que podemos mejorar, cómo podemos de alguna manera revisar alguna de nuestras prácticas para intentar que las futuras misiones salgan mejores. Como decía Mariana, esa evaluación tiene dos partes. Uno, bueno, más la parte operativa, si nosotros funcionamos bien, si hay algo que podemos ajustar internamente, y después la evaluación de la misión en sí, ¿no? En relación al impacto. A veces las cosas pueden salir muy bien, como por ejemplo ella citaba la misión que se realizó en Turquía. A veces puede ser, no sería justo utilizar un calificativo y decir las misiones salieron mal, pero probablemente las expectativas que montamos no se correspondieron con lo que encontramos, ¿sí? Entonces ahí hubo un desajuste, ¿no? Evidentemente ahí falló algo de la información previa y de la planificación en relación a lo encontrado, porque la verdad es que es muy difícil evaluar algo en términos de éxito o fracaso, sobre todo en situaciones de emergencia, donde ya en sí ya partimos de -10, digamos. Pero probablemente lo que haya que hacer en esas situaciones es hacer un ajuste. Se requiera de un ajuste en relación a qué se creyó que se iba a hacer y cuál iba a ser el impacto que iba a tener nuestra intervención y efectivamente qué es lo que se logró. Hay una pregunta Sí, es como general, que es si alguien quiere actualizar sus datos, me la están preguntando. bueno, Porque- acá adelanto algo que va a ocurrir en los próximos meses. Nosotros lo que vamos a impulsar es una optimización de la base de datos, ¿sí? Vamos a tratar, mediante un sistema nuevo, poder optimizar toda la información que tenemos sobre cada uno de ustedes, cada uno y cada una de ustedes. Los que se anotaron recientemente probablemente ya nos proveyeron de la información más actualizada que hay sobre ustedes, pero muchos de ustedes por ahí están hace mucho tiempo y en el medio hicieron cursos, ganaron experiencia, terminaron carreras, etcétera. Estamos, digamos, transitando lo que va a ser una modernización y optimización de la base de datos para tener los datos de ustedes más actualizados, pero también nosotros tener un sistema de gestión de la información que nos permita más rápidamente poder decir, necesito voluntarios del Chaco que sean expertos en tal clúster y poder tener ese filtro de manera más rápida. Lo hacemos ahora, porque no es que eso no lo tenemos, pero vamos a ir hacia una optimización de ese sistema. Así que en breve es probable que les llegue a ustedes un mail preguntándoles si quieren seguir siendo parte de la base de cascos blancos para que nos den el ok y eso a nosotros nos sirve como
aval de su pertenencia a esta base de datos, donde desde ya les digo que todos sus datos son absolutamente protegidos porque son datos personales. Y una vez que nos den el ok, probablemente les pidamos por única vez una reinscripción a la base con una actualización de toda su información. Estamos justamente en el proceso y estamos tratando de hacerlo de la manera más correcta y a la vez más sencilla posible para que la reinscripción no sea un paso burocrático que a ninguno de nosotros nos gusta, digamos, estar llenando formularios y subiendo papeles, pero bueno, estamos transitando ese camino. Bien. Bueno, creo que en relación a convocatoria, No, las preguntas en general venían por venía ahí. por ese lado, cualquier cosa. Bueno. No, y que alguien pregunta si sabe. Quiero lo de la ética, eso que Sí. pusiste, sí. Y eso, no, y hay un Marcos, que es bombero, que dice si sus títulos sirven. Claro. Para decir que todos sirven como... Y todo el- No se pide para iniciar el voluntariado en Cascos Blancos ningún título en particular. No, cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona puede hacerlo, hasta que digamos, la actualización esta de la base de la que hablaba Karina pueda entrar en vigencia. Les sugerimos que si realizaron algún curso o tienen alguna actualización, lo que pueden hacer es enviar un correo con el certificado del curso a base de datos y nosotros lo cargamos en la carpeta individual de cada uno de los voluntarios, esa actualización. Digamos. Perfecto. Están preguntando cosas, pero volveme a la filmina anterior. Una cuestión que no es menor o a la otra, entonces. Esto, no, la anterior. Perdón. Tiene que ver con esto. Bueno, esto es, digamos, es un cuerpo de voluntarios civiles del Estado que tienen que respetar, y esto es importante recordarlo cada tanto, una serie de conductas o máximas de conducta, ¿no? Que tiene que ver con que cuando se viaja al exterior o en una misión, digamos, en nuestro propio país, digamos, ya sea una misión programada, no programada, es muy importante porque, digo, nosotros, como decía Mariana, representamos al Estado argentino. Entonces, hay que tener una cierta conducta ética, cierto respeto, por supuesto, por las personas con las que nos vamos a vincular, cierto compromiso. Tenemos que decir si tenemos algún conflicto de intereses cuando vamos a asumir una misión, eso puede ocurrir, puede pasar. Es muy importante que la información en relación a cada una de las misiones que se realizan se maneja por un único carril, ¿sí? Que tiene que ver con las autoridades o con el jefe de misión eh, eh, involucrado, es decir, no puede haber contactos ni con la prensa, ni por redes sociales, ni comentarios en relación a las misiones que no vayan por ese único carril. Esto para mí es muy importante porque tiene que ver con la sensibilidad de los temas. Digo, vamos en representación del Estado argentino, entonces por esa misión habla exclusivamente el jefe de misión, ¿sí? Hace poco fue el Foro Mundial de Derechos Humanos, nosotros participamos del foro, y una de las cosas que en realidad hacen al compromiso que tiene Cascos Blancos con cada una de las misiones que realiza, tiene que ver con el respeto irrestricto por los derechos humanos de todas y todos los sujetos involucrados en el marco de una misión. En cierta medida eso se hace siempre y se hace per se y no hay que aclararlo ni nada por el estilo, pero nosotros siempre tenemos que tener en la cabeza que la ayuda humanitaria no discrimina ni raza, ni color, ni religión, ni género, al contrario, justamente respeta todos esos derechos que en situaciones de emergencia suelen estar sobrevulnerados, porque si ya hay vulneración de esos derechos en situaciones de cierta normalidad en las situaciones de emergencia, esos derechos están sobrevulnerados, entonces cada voluntario, cada voluntaria debe prestar especial atención en que en nombre de la urgencia, la excepción o la emergencia, y sin quererlo incluso, sobrevulnere alguno de esos derechos involucrados. Entonces digo, estas son como normas de conducta ética, normas de organización, normas que nos dan un poco la dimensión de lo que implica la actuación en nombre del Estado argentino, en el propio Estado argentino o en algún Estado otro, digamos, en el extranjero.
Bueno, gracias, Cari. Me toca seguir un poco para sintetizarles muy brevemente las acciones de capacitación que estamos llevando adelante para nuestros voluntarios y voluntarias. Como decía recién, no es necesario tener ningún título para inscribirse en el voluntariado civil del Estado en Cascos Blancos, pero sí tenemos una política y esta gestión se está ocupando particularmente de eso, de capacitar a nuestros voluntarios y voluntarias para que vayan con el mayor profesionalismo y con todas las capacidades necesarias para el desempeño en todas las misiones que se realizan. En general tenemos como tres vías o tres instancias centrales en las que estamos avanzando en la capacitación. La primera es la Diplomatura en Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos de Desastre con perspectiva de género, que estamos impulsando con la Universidad de la Defensa y con el Ministerio de Defensa. Bueno, esta está un poco demorada por, digamos, las cuestiones más administrativas que tienen que ver con la relación entre las tres instituciones que tienen que llevar a cabo la diplomatura, pero estamos avanzando con eso. Ya teníamos seleccionada la primera corte y en cuanto tengamos la fecha pautada de inicio, por supuesto les vamos a informar. También mantenemos una relación con universidades nacionales y otros organismos o instituciones que tengan carreras vinculadas con la gestión de riesgo de desastre y la acción humanitaria. Bueno, estuvimos dando una charla en la Universidad de Arturo Jaureche. También iniciamos conversaciones con la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de San Martín, que tienen carreras afines, y la idea es que en estas charlas nuestros voluntarios puedan acercarse a la oferta formativa que tienen estas universidades y profesionalizarse y capacitarse, pero también que los estudiantes de las carreras afines conozcan qué es Cascos Blancos y en caso de tener voluntad de sumarse a nuestro voluntariado, poder hacerlo. Y también, bueno, vamos a trabajar, como les decía al principio de la reunión, en estos encuentros periódicos de capacitación. La idea es, como les decía antes, que el último jueves de cada mes tengamos uno de estos encuentros con distintas temáticas que son de interés, consideramos, para todos nuestros voluntarios y voluntarias. Y bueno, todas las charlas van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube y también les compartimos siempre un documento que está en los comentarios del canal de YouTube. Así que les sugerimos a aquellos que no hayan podido participar de las reuniones del año pasado que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí las pueden ver y acceder a los documentos que elaboramos a partir de cada una de estas charlas. Y después, bueno, también contarles que para nosotros las misiones son también siempre una oportunidad de aprender haciendo, ¿no? Porque los voluntarios de Cascos Blancos tienen calificaciones, habilidades, experiencias muy distintas entre sí, y entonces cada uno de ellos puede complementarse con los otros y todos podemos aprender de todos en las misiones. Y también hay algunas misiones o instancias de formación, acción en terreno que están pensadas, más allá de ser una misión, son una capacitación en sí mismas. Todas las acciones que realizamos con el voluntariado ambiental, el año pasado, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Parques Nacionales, consideramos que han servido también para que los voluntarios y voluntarias que participaron conozcan mejor sobre esos ecosistemas de los parques, con el personal de parques que les explicó, que les expliquen también, digamos, todas las problemáticas asociadas a esos ecosistemas y las cuestiones a resolver, ir teniendo más conocimiento sobre esto. Las jornadas integrales de destrezas en emergencias también, de las que participamos con un stand, y nuestros voluntarios y voluntarias que participaron pudieron ir a las distintas actividades de apuntalamiento de estructuras, de manejo del fuego, manejo de drones, helicópteros, etc. Bueno,
también pudieron formarse y participar en la acción. Así que esas acciones también consideramos que son parte de nuestra formación. Y ahora, Mauro, si querés, para completar, restaría, bueno, comentarles un poco más sobre las cuestiones de logística y operativas de las misiones. Te digo dos cosas que están como en las preguntas, lo de los cursos internacionales, qué cursos sirven y demás, y por otro lado, ¿por qué se habla del pasaporte y si es un tipo de pasaporte especial? Digo, para que lo incluyan todo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas de las cuestiones que hacemos ya fueron ahí como hablándose. Particularmente voy a concentrarme en algunas cuestiones operativas. La Dirección de Logística de Operaciones, como el nombre lo dice, operativiza por un lado las diferentes acciones y misiones que se plantean desde Cascos Blancos o que se plantean desde el sistema regional que convoca a Casco Blanco. Ahí por ahí le hago una cuestión anterior, es que el llamamiento internacional en la que participa Cascos Blancos, digamos, como en este caso como Casco Blanco, pero bueno, ahora como Agencia de Cooperación Internacional de Asistencia Humanitaria, se produce por diferentes vías. Ese llamamiento puede llegar vía bilaterales, diga que un país haga un llamamiento internacional en virtud de que sus capacidades de respuesta al fenómeno, al desastre o a lo que fuere, está siendo superado y requiere de una cooperación internacional en términos humanitarios para dar respuesta inmediata a la situación. Ese llamamiento, bueno, a canales institucionales por donde los países, vía Cancillería, ingresa hacia nuestra Cancillería y nuestra Cancillería lo operativiza con la agencia. Y también a veces el llamamiento internacional que hacen las agencias del sistema de Naciones Unidas en virtud de que hay una situación compleja que amerita, digamos, que todos aquellos países, estados socios del sistema de Naciones Unidas sean convocados. Como Cascos Blancos es el punto focal político de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, en el marco de Sendai, somos punto focal político del sistema INSARAC, que es el sistema de búsqueda y rescate urbano, y también del sistema UNDAC, que es el sistema de coordinación de la asistencia humanitaria, digamos, en terreno. Entre todos esos, digamos, entre toda esa arquitectura institucional, Cascos Blancos tiene diferentes modos de vincularse. Bueno, ahí Cari les contaba la selección, digamos, todo el proceso previo a la misión, que es cuando nos llega y tenemos sobre la mesa, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo empezamos a planificar, ¿no? Nosotros por ahí, todos vamos a coincidir con lo mismo, ¿no? Planificar es clave para poder llevar adelante un proceso. A veces hay menos tiempo, a veces hay más tiempo, pero planificar es clave. Entonces nosotros tenemos como distintos momentos de esa planificación. A veces, en un primer momento que es estratégico, que empezamos a ver qué es viable, qué no es viable, cuáles son los mejores perfiles para esa misión. Como le decía Mariana, qué es lo que el país solicita o qué es lo que el sistema está necesitando en ese momento, qué perfiles, qué tipo de asistencia humanitaria, que a veces digamos, no es una, sino que son múltiples, es decir, puede ser vía donaciones y vía equipos de trabajo. Entonces por ahí complementamos, vamos como, bueno, armando la mesa de trabajo que operativiza la misión, ¿no? Porque cuando se producen o se solicitan donaciones de diferente tipo, a veces es lo que el país puede aportar en un listado grande de necesidades que el país envía, y nosotros ponemos en juego, hay un equipo operativo que realiza toda la donación humanitaria, ¿no? Es todo un proceso con aduana, bueno, donar, y hay un manual sobre las donaciones, implica toda una clasificación, una rotulación, toda una cuestión digamos, muy detallista de lo que va a salir del país y va a ingresar en otro país, porque eso es una exportación, digamos, de una ayuda humanitaria. Entonces implica todo un proceso aduanero que nuestro equipo de trabajo, hay un subequipo de trabajo, digamos,
dentro de operaciones logísticas, dentro de la Dirección Nacional, que se dedica exclusivamente a esas cuestiones, que a veces está haciendo donaciones con más tiempo, con un proceso más extenso y a veces es como más inmediato en el marco de una emergencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que operativizarla lo más rápido que se pueda. A su vez, nosotros, al ser parte de Naciones, de la Oficina Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, somos socios de los hubs humanitarios que hay en diferentes lugares en América y en Europa. Los hubs humanitarios son grandes depósitos humanitarios donde permite donar rápido a un país afectado sin la necesidad de que salga estrictamente a Argentina. A veces esos insumos de donación que están en esos países no son los que solicitan y bueno, van desde Argentina. Pero para operativizar, y voy al caso de Honduras, nosotros desde Honduras les enviamos, porque hay un hub humanitario en Panamá, les enviamos a Honduras, que lo pudo hacer por tierra en breve tiempo, digamos, un cargamento de asistencia humanitaria que el país posee, digamos, en esos hubs humanitarios. Eso es una dimensión importante de las operaciones. Y la otra es la que ponemos en juego cuando, esto que contaba Cari, se selecciona, bueno, esa es una vía, nos sentamos, pensamos la misión, ese es el momento como definido como estratégico, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos esa viabilidad? Porque muchas veces, digamos, lo que está necesitando el país, nosotros lo ofrecemos ofrecemos determinadas capacidades y hay que construir no solo los perfiles de voluntarios y del equipo propio de Casco Blanco, sino, bueno, cómo acomodamos todo eso para que se efectivice la misión, ¿no? En términos que ahí aparece como pregunta, documental, pasaportes, vacunas, hay países que exigen visa, entonces todo eso implica diálogos consulares, digamos, también parte del equipo lo integran personas que por ahí no son tan visibles en la asistencia humanitaria, pero que hacen todo un trabajo de relaciones diplomáticas que van facilitando esa llegada del equipo, ¿no? Mientras se va haciendo eso, otro equipo también va construyendo, bueno, cuál es la estrategia que vamos a trabajar en ese país. A veces hay menos tiempo, a veces son 24, 48, 72 horas y sobre eso se va trabajando, reuniones, planificación, en ese momento estratégico, ¿no? Incluso hasta definir los perfiles propios del equipo que va a ir, porque muchas veces el equipo no se moviliza siempre por completo, ¿no? A veces son perfiles específicos, por el idioma, digamos, por el tipo de evento, por la experticia del equipo propio, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, en ese marco vamos definiendo como esa estrategia. Ese sería como el primer momento de la planificación que hacemos, incluso también cuando son misiones locales, ¿no? Que también definimos qué tipo de equipo va, cómo lo va a realizar, y empezamos a tener como dimensiones del contexto, de, bueno, a qué lugar vamos, qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones, desde condiciones climáticas generales hasta condiciones políticas, sociales, la dinámica del territorio, qué tipo de territorio es, qué tipo de situaciones suceden allí. Cuando fuimos a Honduras teníamos que indagar bastante acerca de, bueno, cuáles son las tramas que van sucediendo. Muchos de acá saben que cuando sucede un desastre socionatural o un evento, aparecen otras cuestiones también vinculadas a eso, que pueden ser territorios atravesados por la violencia, por disputas territoriales, por disputas políticas, bueno, por muchas cuestiones. Eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando fueron a Turquía o cuando fuimos a Honduras, pero cuando fueron a Turquía hay también el límite con un territorio que tiene complejidades en el marco digamos, de las políticas internas de los países, pero también de los países fronterizos. Bueno, eso es un datos que nos parecen siempre como muy importante tener. A veces hay más tiempo para procesar y elaborar eso, que a veces, bueno, vamos como recogiendo la información que nos envía la embajada, que nos envía, casi siempre es vía la embajada que está en ese país. A veces en ese país puede que no haya una embajada, pero mayormente sí lo hay. Y también, digo, esa tarea como se va compartiendo con el equipo que trabaja más diplomacia, con el equipo que trabaja más, que va tejiendo las relaciones internas, mientras se va pensando si amerita la misión, la convocatoria de voluntarios y voluntarias, cuál sería el perfil de voluntarios y voluntarias que están inscritos
en los distintos clústeres o ejes o grupos de trabajo, digamos, que también hay, digo, como esto que explica Cari, hay muchos que son complementarios, digo, no son estáticos esos clústeres o grupos de trabajo, sino que son complementarios unos con otros, ¿no? Muchas de las capacidades a veces de las personas están como complementadas en esos grupos de trabajo y pueden como no necesariamente se convoca el eje logística, a veces abrimos porque necesariamente es pensar en los otros como complemento de un equipo logístico, complemento de un equipo de contención psicosocial, por sí mismo requiere de otras capacidades que estén sosteniendo eso, ¿no? Bueno, eso también siempre lo pensamos y lo vamos trabajando. ¿Qué me estoy olvidando? Bueno, esos son los momentos que vamos trabajando. Después pasamos a un momento más como el momento operativo, el momento, la planificación estratégica, el momento táctico operacional. Bueno, y ahora vamos específicamente al terreno, en las misiones, el terreno, bueno, todo esto que contaba Cari, ¿no? Con todos los principios y también con todos los acuerdos de trabajo, los acuerdos con el otro país, el modo en que uno accede a esos territorios, que se encuentra con equipos de trabajo que ya vienen con la emergencia a cuestas muchas veces, entonces hay que tener en cuenta los tiempos, el tipo de país, las capacidades de esos países. No es lo mismo la misión en Turquía, un país que tiene mucha infraestructura y posibilidad de respuesta, aunque fue un desastre de magnitudes enormes, es un país desarrollado, si se quiere, o un país con mucha, con una protección civil muy desarrollada, con mucho equipamiento, eh, y podés ir a un país como Haití, donde las capacidades institucionales, donde el Estado está como prácticamente destruido, o donde casi no hay Estado, como es Haití. Entonces los resortes, los diálogos, el modo de encontrar una respuesta es mucho más complejo. Obviamente que nunca uno cae así como solo ni descontextualizado en esos territorios, sino que implica sociedades o implica asociarse con el sistema de Naciones Unidas, implica asociarse con otras áreas estatales, pero Haití puede ser el caso extremo, pero hay casos intermedios. Honduras era un país que recién se estaba reconstruyendo o sea, un país que estaba armando su gestión de estatal y de repente se encuentra con una emergencia muy grande en el ciclo de los huracanes del Caribe. Entonces, bueno, también empezás a andar en la gestión y necesitas tener confianza, sociedades, diálogos, acuerdos, tiempos. Bueno, la emergencia no solo afecta, principalmente afecta a las personas que están atravesadas por los fenómenos, pero también a quienes son emergencistas o quienes son respuestistas o quienes están, digo, poniendo el cuerpo ante esa situación. Entonces también eso implica, bueno, que te vas a encontrar con personas cansadas, con personas estresadas, con personas que están atravesadas por situaciones que quizás no estaban tan preparadas, puede ser que no estaban tan preparadas para ese tipo de evento, ¿no? Porque uno puede prepararse por una emergencia, ser un profesional, pero después atraviesa un montón de áreas estatales de las que puede ser que no estén tan preparadas para la emergencia, pero se ponen a disposición. Entonces, bueno, uno tiene que acomodar el cuerpo a encontrarse con todo eso. Me parece que eso, como siempre, amerita todo el tiempo diálogos internos, ¿no? De algún modo de acompañarnos, de contenernos, pero, o quienes estén realizando la misión, porque, bueno, nada, suceden un montón de fenómenos externos que te van moviendo, ¿no? al equipo. Eso es como misión internacional. Y teniendo en cuenta todo esto, nosotros estamos conformando un equipo que ya se fue conformando no de ahora, sino que se viene conformando con el tiempo, un equipo como de respuesta más rápida, respuesta como inmediata. Un equipo que pueda responder, que pueda responder rápidamente y que pueda movilizarse rápidamente, porque a veces movilizarse implica, mayormente las personas tienen familia, un trabajo, estudio, etcétera, y decir que va a ir 15 días a un país a trabajar una emergencia no es nada sencillo. Puede uno tener la voluntad, puede uno tener el deseo, puede uno estar sumamente interesado y con la cabeza enfocada en que lo tiene que hacer, pero después hay un montón de variables que se ponen en juego. Y también las variables documentales, las variables... Ahí nos ha pasado con personas que nos dicen, yo ya estoy lista para salir, no tengo vacuna de fiebre amarilla. Bueno, esa persona no puede salir a un país que exige la vacunación de fiebre amarilla.
puedes decirme, yo tengo el bolso preparado en mi casa y bueno, no podés. O el pasaporte vencido. O el pasaporte Y nos vencido. pasó, Nos ha tener pasado. un perfil Ejemplos así. exacto Sí. y de que no Pero- En algunos casos puede suceder que algunas reglamentaciones no se refuercen tanto porque los países están muy necesitados de ayuda y entonces se puede eximir de algún tipo de visado o hacer alguna excepción, pero no es la regla No. y siempre hay que estar con el pasaporte y la Sí, sobre todo que el país nos puede decir, bueno, listo, Mm. podemos tener todas esas omisiones, o no omisiones, pero flexibilidad, pero muchas veces uno tiene que hacer escala en países que no están en el marco de la emergencia, ¿no? Vas a un país donde tenés que hacer escala en, no sé, en San Pablo, en Panamá, pero Brasil no está en el marco de la emergencia. Brasil exige tales o cuales reglamentaciones para ingresar a su país porque uno va a hacer escala en ese país. Nos pasó con Panamá. Panamá exige vacuna de fiebre amarilla. No Honduras, porque por ahí Honduras no lo miraba eso, pero sí Panamá. Entonces, en la escala en Panamá sí o sí te pedían la vacunación de fiebre amarilla. Bueno, ahí se nos caían esos perfiles. Entonces, una de las cuestiones que venimos trabajando y que también estamos, bueno, como gran equipo, digamos, que estamos acá, no esto que estamos acá, sino como más amplio, pensando todo el tiempo en cómo debería ser ese equipo de respuesta rápida, ¿no? Yo les cuento un poco, si quieren, no lo debería haber hecho antes, pero bueno, lo ahora, es cómo está conformado nuestro equipo de operaciones y logística, ¿no? El equipo de operaciones y logística es también parte del equipo de base de datos, que es el diálogo, que nosotros somos como bastante fundamentalistas de eso, de que el diálogo y la articulación y el pedido de, digamos, Contacto directo. el contacto, pero la convocatoria, todo salga de base de datos, ¿no? Que no podemos tener otros contactos, sí, pero que salga de base de datos, que base de datos sea ese interlocutor, que el pedido de información, el pedido de documentación, el pedido de, o digamos que esa primera etapa de la selección la tiene base de datos, ¿no? Y me parece que es en prolija y hace como más criterioso la cuestión, y el equipo de operaciones logísticas está conformado por perfiles logísticos, digamos, que pueden entender acerca de los equipamientos, de los modos de armar esos equipamientos para la misión. A veces nos permite llevar más equipamiento, es decir, a veces sabemos que si uno va a una zona de terremoto es probable que no haya un hotel donde quedarse, tenga que quedarse en una zona de campamento, implica bolsa de dormir, o si es posible carpas, si es posible ropas de abrigo, y empezar a listar qué debe tener el equipo necesariamente, ¿no? Como el checklist de todas las cosas que son necesariamente para salir a una misión. Ese checklist se va revisando en el equipo en general, que tiene que estar conformado por logistas, por personas que se dedican a la contención psicosocial y que casi siempre están en terreno porque es una variable que se pone en juego muy importante, que es la psicología en las emergencias y el poder, esos diálogos que se producen sobre todo, esto como he estado de mencionar, a veces con equipos de trabajo de esos países y a veces con las víctimas o con las personas que están en el medio de la emergencia. Nos están preguntando mucho por el acto físico, porque Ah, alguien preguntó y alguien contesta, esperemos que vuelvan a mandar estos requisitos que se necesitan. Bueno. Un puente para que el medio canal se pueda llegar. Preguntaban también, hace un rato leí un mensaje sobre la relación con cascos azules. Bueno, cascos blancos tienen la particularidad de ser el voluntariado civil del Estado argentino y si bien en algunas ocasiones, sobre todo en Haití, hay experiencias de haber colaborado con cascos azules, nada, son dos organizaciones distintas. Cascos azules. Uno depende de defensa y es militar y nosotros somos civiles y es... No estamos armados, o sea, Cascos Azules va armado y depende, o sea, dependen de las Fuerzas Armadas, digamos, se conforma desde ahí, Claro, exacto. aunque sean misiones de paz, muchas veces tienen que ver con policiamiento, con ordenamiento que no hace Cascos Blancos. Interviene cuando la emergencia requiere también una presencia Sí, armada. ambos se ponen a disposición de organismos internacionales, ¿no? Cascos Azules no interviene en una gran institucionalidad que requiere de Fuerzas Armadas de diferentes países que conforman Cascos Azules. Así está la experiencia en la ex Yugoslavia, la experiencia en Haití, la experiencia en África, en los países cuando
se me fue el país, pero en África creo que es África del Norte, Ronda, Igual. Cascos Azules, bueno. Digo, hay muchas experiencias de cascos azules en articulación con ejércitos de otros países, ¿no? Esa es la articulación, hacemos articulación con los mecanismos de asistencia humanitaria de otros países. Digo, no somos... en muchos casos se complementa porque la situación del país lo requiere, en muchos casos actúan de manera sumamente diferenciada. Casco Blanco tiene en su interior, digamos, Casco Blanco es el mecanismo, es el voluntariado civil del Estado, a su vez es el organismo que planifica y ejecuta la asistencia humanitaria de Argentina con los países del mundo, ¿no? Es como el mecanismo que tiene en nuestro país para la asistencia humanitaria. En nuestro país somos parte de, ahí veo una persona que escribía que es parte de la protección civil, en nuestro país somos parte del SINAGIR, ¿no? El sistema integral de gestión integral de riesgo de desastre y la protección civil, que involucra las protecciones civiles de todo el país e involucra a cascos blancos como punto focal también en SINAGIR. Para quienes no conozcan el SINAGIR, ingresen, googleen SINAGIR, muchos lo deben conocer, y SINAGIR les va a explicar, bueno, digamos, cómo está conformado el sistema y qué cascos blancos hay, cuál es el rol de cascos blancos. Bueno, el equipo continúo con el equipo porque así no dejo de mencionar a otros compañeros y compañeras que integran el equipo de operación logística que tienen que ver con pensar la asistencia como la emergencia sanitaria también en el marco de esas operaciones o la planificación de la logística sanitaria, porque muchas veces es montar una carpa sanitaria en otro país, nos ha pasado en Haití, es montar un hospital sanitario, digamos, un hospital móvil. Entonces, o en Mozambique, en las misiones, también Casco Blanco ha colaborado buscando perfiles en el clúster de salud, perfiles sanitarios. Hay una compañera que exclusivamente se dedica a eso. Bueno, exclusivamente no, tiene como mucha expertise en esa área, ¿no? No me olvido de nadie, creo. Ahí está todo el equipo de operaciones y logística. Te digo algunas preguntas, Sí. pero son No, más... me queda con lo que estoy leyendo ahora, ¿no? De si se puede intervenir para que en el trabajo me den permiso. Lo que nosotros hacemos después de la misión es extender un certificado de participación en la misión. Y según la ley debería, o sea, no, porque deberían como no contabilizarte los días ni debería impactar si vos faltaste el trabajo por una cuestión vinculada a ayuda humanitaria en el presentismo. Pero puede fallar. Sí, Porque sí, eso por también eso. depende mucho del empleador ¿no? Y a veces es más fácil el trabajo del Estado, que podamos tener algún tipo de vínculo para... en la ley de voluntariado, la ley que regula esto. Otra cosa que operaciones y logística, pero que también Cascos Blancos todo el tiempo realiza, son que sus propios equipos se formen en las distintas estrategias que plantea el sistema de Naciones Unidas, digo, vía el sistema UNDAC. Nosotros seleccionamos el punto focal, digamos, los que van a ser integrantes del sistema UNDAC. Nosotros tenemos una compañera, que es Verónica Ayala, que es UNDAC, digamos, es UNDAC Argentina, en el sistema de UNDAC de OCHA, ¿no? Digo, y somos también equipo soporte, que se llama Support Team del sistema UNDAC, que es la logística que le da soporte al armado de una misión UNDAC, ¿no? La misión UNDAC es la que coordina y sistematiza la información en un contexto de emergencia, ¿no? Es decir, se monta un dispositivo que se llama OSOC, y dentro de ese sistema de OSOC, que es el sistema en terreno, digamos, que va a monitorear y planificar y ejecutar acciones para esa emergencia. En nuestro caso, bueno, Verónica es parte del sistema UNDAC, pero también hay un montón de otras personas en nuestro país, si no me equivoco, son 8 integrantes activos, que pertenecen al sistema UNDAC, ¿no? Es muy riguroso los requerimientos que hace Naciones Unidas para que los integrantes que quieran ser nuevos, digamos, equipos UNDAC, hagan la inducción, que es el curso para ser parte del sistema UNDAC. Bueno, Casco Blanco, como punto focal político del sistema
hace la convocatoria y obviamente lo define, define OCHA, que es el mecanismo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asistencia Humanitaria. Me acuerdo todas las siglas. Por otra parte, digo, nos hemos ido a ver simulacros de terremotos, simulacros de cómo actuar en un terremoto, y pronto se va a organizar va a organizar nuestro país con digo, los actores de nuestro país, un simulacro de terremoto. Después le estaremos como compartiendo esa información, pero digo, lo importante de tener esos simulacros, esos ejercicios para poner a prueba el andamiaje institucional de un país ante una respuesta como un terremoto tan compleja, y que muchas veces nosotros somos parte de esos ejercicios como observadores, a veces como evaluadores, pero que nos traemos un bagaje de capacidades que después, obviamente, que nos sirve obviamente para la respuesta o ¿no? Para nuestro país en clave de lo que hace el SINAGIR. Bueno, creo que por ahí, no sé, toqué. Bueno, estaban preguntando mucho por los formularios y demás. Por acá, ¿te parece? ¿Qué? Te paso el link de Cancillería por acá. Sí, deberían estar todos y todas los que están presentes en esta charla, puede fallar, porque hoy en el mundo digital se puede compartir el link, y celebramos que si alguno estaba con interés de conocer Cascos Blancos y no forma parte de nuestro voluntariado, pase a formarlo en este acto. Le contesto a Jorge, me parece importante lo que pregunta Jorge, porque por ahí no se entendió lo del SINAGIR. Nosotros como parte del SINAGIR, Jorge, vos preguntás que estuviste en las inundaciones de Santa Fe y en qué, mi pregunta sigue siendo si Casco Blanco a nivel nacional, ¿en qué participa? Bueno, cuando sucedió la de Santa Fe, como cuando el suceso de La Plata, o bueno, ojalá no tengamos otros eventos, pero esos acontecimientos que implican movilizar el sistema nacional, porque el SINAGIR interviene cuando las provincias ven superadas sus capacidades, el sistema nacional convoca a los actores del sistema nacional y Casco Blanco, como parte de ese sistema, acude. Puede que también se ofrezca de manera de algún modo bilateral interna, decirle a la provincia, tengo un equipo a disposición para tales, y se acude, ¿no? Pero en el caso de las inundaciones, de las del 2003 o en Santa Fe y demás, bueno, nada, en ese momento sí se convocó. De hecho, Casco Blanco estuvo en Santa Fe, Casco Blanco estuvo en La Plata, en las inundaciones de La Plata. ¿Se acuerdan de aquellas inundaciones muy severas? Si no me acuerdo, fue el 2012. 13, ¿puede ser? Sí. Puede ser, no las recuerdo ahora, no se me fue un poco la cabeza eso, pero digo, ahí somos convocados por el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre y la Protección Civil, que es el SINAGIR, por normativa, ¿no? Por la ley 27.287, que es la que dice, bueno, ¿cuáles son los actores del sistema? ¿Cómo los convocamos y en qué medida se convoca? Y ahí sí, obviamente, claro que somos parte en el caso. En el caso de los incendios forestales que plantean de Corrientes, los incendios forestales requieren una experticia muy específica y por eso hay un sistema nacional de manejo del fuego, ¿no? No soy experto ni mucho menos en eso, pero sí que está dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente, y que, bueno, requiere de un montón de capacidades y de experticias muy particulares, porque los brigadistas que están acreditados en el sistema nacional o los bomberos voluntarios de la zona, los bomberos digamos, del sistema de bomberos, son los que acuden ante los incendios forestales o ante el tipo de incendios forestales. No es, no nos permite, no es que no nos permite, no es una experticia, pero a la vez también es un riesgo muy enorme, que voluntarios y voluntarias que entendemos que quieran apagar la llama, entendemos que quieran participar, pero es complejo lo de los incendios forestales, por eso requiere de todas unas capacidades que todo el tiempo, bueno, el Sistema Nacional viene trabajando con la formación de brigadistas a lo largo del país. Hay un consejo federal, hay consejos provinciales, y las provincias tienen su propio sistema, sobre todo aquellas que tienen como hipótesis, claro, los incendios, tienen su sistema para ser brigadistas en socorrer los incendios. Bueno. Sí, voy explicando algunas cositas que me parece que van surgiendo en el chat.
Bueno, acabamos de mandarles el link al primer formulario que ustedes deberían completar en caso de que no sean ya voluntarios de la base de datos de cascos blancos. El sistema es así, ustedes completan ese primer link, ahí les van a pedir algunos datos básicos y luego van a recibir una comunicación de parte de base de datos de voluntarios, del equipo de base, para completar un formulario más extenso donde van a tener que completar otros datos, ¿sí? Y con el llenado de esos dos formularios ya quedan ingresados en la base de datos y empiezan a recibir los correos electrónicos. Una cosita, eso hasta ahora, porque hacia adelante tenemos pensada esta optimización, pero hasta el día de hoy esta es la inscripción. Después, con lo de Chapalmalal, preguntaron que describamos brevemente el encuentro, estuvimos mandando comunicaciones por eso. Cascos Blancos va a ofrecer un encuentro para jóvenes líderes de 18 a 30 años, que esperamos sea muy federal, sobre cuestiones de asistencia humanitaria y gestión de riesgo de desastres. La idea es que sea un encuentro de formación inicial en estas temáticas para aquellos que no tienen tanta, digamos, experiencia en el tema, que puedan empezar a formarse. Como saben, también hicimos una convocatoria para que nos acompañen personas que ya tengan más experiencia dentro de cascos como coordinadores. Ese sería un encuentro, porque nos preguntaban si hay encuentros presenciales de capacitación, ese sería un encuentro presencial de capacitación. También, como les decía, las misiones ambientales buscan ser encuentros presenciales de capacitación. En caso, bueno, este año se vuelvan a repetir las jornadas integrales de estrés en emergencias, también los convocaríamos ahí. Preguntaban también sobre vacunas, COVID, etcétera. Cada país tiene sus requisitos. Hoy en día, la verdad que no hay una norma, cuántos refuerzos piden y demás. Hasta ahora la experiencia que tenemos es que con la base, con el esquema básico estaba bien, ningún país pedía más, generalmente los argentinos éramos los más vacunados de todos en las filas y todo eso, así que nada, con tener ese esquema básico de vacunas está bien. Después también, otra cosa que preguntaban es sobre la fecha de inicio de la diplomatura. Lamentablemente no solo depende de la CIA, de nosotros, sino que estamos trabajando con otras dos instituciones. En cuanto podamos tener alguna precisión de la fecha de inicio, sé que, bueno, para organizarse con otras actividades académicas y laborales es muy importante, pero en cuanto tengamos una fecha concreta, los vamos a informar. Bueno, Estamos, ¿no? creo que estamos para cerrar porque son ya hay 5:30, que es el horario que habíamos dicho. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad para todos y los estaremos convocando prontamente a futuras misiones, si tienen el perfil adecuado, y también a los encuentros de capacitación, que por ahora los mantenemos así virtuales para que puedan participar voluntarios que son, digamos, nos están viendo desde todo el país. En general hay de muchas regiones del país, así que nos interesa mucho que puedan participar, por eso las hacemos virtuales. Solo digo una cosita porque veo las preguntas al costado y quiero... Nos están preguntando gente que tiene más de 30 años si puede participar del encuentro de Chapalmalal. La edad es una edad que orienta, pero sobre todo orienta a que estén dando sus primeros pasos en esta temática. Si tienen más de 30, pero están en una etapa inicial, seguramente sean parte de la preselección, pero también el otro tema que tenemos es que tenemos un cupo limitado. Así que probablemente, digamos, estén entre los que se pueda seleccionar. Después veremos, por cuestión de cupo, cuántos efectivamente quedan. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, todas, todes por participar, por estar con nosotros hoy, por interesarte por esta charla.
Bueno, nada, desde el equipo de la agencia les agradecemos muchísimo su participación como voluntarios, que como decía Karina, bueno, son el corazón de nuestra organización y nada, el motivo por el que podemos hacer las misiones. Que sea muy bien, buenas tardes para todos, todas, todos.